Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Invito a que hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar aquí en tu casa y por la libertad que nos das de poder acercarnos a ti confiadamente para escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tú hablarás a nuestras vidas una vez más, como siempre tú lo has hecho desde el principio de los tiempos. Que tu palabra sea expuesta con la libertad de tu Espíritu y que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra en los que estamos aquí y aún en los que nos escuchan. Queremos estar apercibidos a tu perfecta voluntad. No permitas que nada robe nuestra atención. Hacemos a un lado toda distracción en nuestras mentes y te pedimos que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, usted puede ver el título de esta enseñanza ahí en la pantalla, el cual es Sed hallados en Él. ¿Cuántos saben que un día Jesús va a regresar por segunda vez? Ciertamente no sabemos ni el día ni la hora, pero indudablemente Él volverá, porque así lo establece su palabra. La pregunta para nosotros es si estamos preparados para cuando Jesús vuelva o cuando nos llame a su presencia. ¿Usted está listo para ese momento? ¿Sí? Bueno, este mensaje que Dios puso en mi corazón es de suma importancia para la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Jesús va a regresar por su iglesia, que dicho sea de paso, la iglesia por la que Él viene es una y no muchas, sino aquella que ha sido comprada y redimida por su preciosa sangre. Todos los mensajes que el Señor nos da a través de su palabra, todos son mensajes que llevan como propósito prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos están esperando su venida? Cuando Jesús ascendió al cielo, dice la Biblia que los discípulos miraban su ascensión. Y mientras ellos miraban fijamente que Jesús subía, he aquí 2 hombres con vestiduras blancas se pararon junto a ellos y les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto subir al cielo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, el apóstol Juan anuncia que la segunda venida de Cristo será visible. Y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice el Señor en el versículo 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Allí mismo en Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 22, en el versículo 7, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12: he aquí vengo pronto,
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Saltamos al versículo 20 y dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Aquí podemos ver claramente la promesa del Señor, aunque no apareció por ahí, pero todos sabemos estos textos, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que cuando el Señor promete algo, Él lo cumple? La pregunta es si tú y yo estamos preparados para su regreso. Y esta, mis hermanos, no es una pregunta cualquiera, como cualquier otra. Esta es una pregunta que trata o habla acerca del inminente regreso de Jesús. Y la respuesta tampoco debería ser una respuesta cualquiera o liviana, porque dependiendo de la respuesta que cada uno de nosotros estemos dando, es lo que va a determinar nuestro destino eterno. Todos sabemos que la respuesta no solo consta de palabras, porque todos podemos decir, sí, estoy listo, sino más bien de hechos, de acciones, las cuales determinarán si realmente estamos listos para su venida o no, ¿verdad? Porque el deseo del Padre es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos quizá pudiéramos responder: estoy listo para la segunda venida del Señor, pero quizá nuestras acciones pueden estar diciendo lo contrario. Por eso el Señor es paciente, paciente. El Señor, pero no por esto el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, ¿sí? Es paciente, pero ¿sabe? Esa paciencia un día llegará a su fin, ¿sí? Y como dijo alguien por ahí, ya no habrá vuelta atrás. Vuelvo a preguntar: ¿usted está preparado para el regreso de Jesús? ¿Sí? Bueno, entonces esta palabra es para ti y para mí, porque esperar la venida del Señor implica vivir en santidad, constantemente buscando ser como Cristo. Implica ser vigilante para su regreso glorioso, velando y orando. Implica vivir en el Espíritu y no en la carne, manteniendo un corazón puro, practicando el amor los unos con los otros, con nuestro prójimo, practicando el perdón, perdonando a mis agresores, buscando la paz con todos, la paz, ¿verdad? Viviendo conforme a sus enseñanzas y predicando a otros de su salvación. Así es como usted y yo esperamos la venida del Señor Jesucristo. No trabajando, aunque hay que trabajar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, dice el apóstol Juan: y ahora, hijitos, estoy en primera de Juan 2:28, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. El deseo principal del apóstol Juan, el cual debe ser de todo pastor y líderes en la iglesia, es que todos nos acerquemos más y más a Cristo, no al hombre, sino a Cristo, ¿sí? Que juntos vayamos aprendiendo más de Él, que conozcamos más
de Él, de sus enseñanzas, de los principios bíblicos que Jesús mismo enseñó a otros, para que haciendo esto el carácter de Cristo se vaya formando en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ese es el propósito. Y por consecuencia podamos también atraer a otros a sus pies, a causa de lo que la gente ve en nosotros. ¿Sí? El fin de los tiempos, mis hermanos, está cerca. Estamos viendo las señales de las cuales Jesús habló hace más de 2000 años, las cuales se están cumpliendo al pie de la letra. Estamos viendo la maldad en su máxima expresión. Y dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará, de los que están dentro de la iglesia, pero también de los que están allá afuera. ¿Sí? ¿Usted recuerda lo que se escribió a las iglesias del Apocalipsis? Sí, mira, le has echado muchas ganas, has puesto todo tu esfuerzo, has dado todas tus capacidades, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esto que estamos viendo a la luz de nuestros propios ojos debe motivarnos, mis hermanos, para estar más apegados a Él, más juntitos a Él, para buscar estar ahí con Él. Esto que estamos viendo alrededor no es para irnos separando más, sino para irnos apegando más a Él. Esta debe de ser una de nuestras prioridades principales. Su promesa de regresar por los suyos se hace cada vez más inminente o más cercana, y puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento. No, Señor, como yo decía, ¿verdad? Apenas tengo 14 años, lo que me falta, ¿verdad? Pero no es así, porque ninguno de nosotros sabemos ni el día ni la hora en que vamos a presentarnos delante de su presencia, o Él regresará por segunda vez. Ese es un misterio que el Señor. Usted se imagina que nos hubiera dicho: bueno, voy a regresar en enero 27, el cumpleaños de mi papá, en el 2026, a las más o menos como a las 5 de la tarde, para que usted se imagina ¿cómo anduviéramos ahorita? Le dije a los jóvenes la semana pasada, realmente no estuviéramos aquí, y el 26 ahí estuviéramos doblados de rodillas. Mañana es el día, ¿verdad? Pues así debemos de esperar la venida del Señor, como si fuera a venir el Señor hoy o mañana, ¿sí? Una de las preocupaciones es que podamos mirar a Cristo, porque no hay salvación sino por la fe en el Señor Jesucristo. Dice Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, no hay más. ¿Sí? Y una vez que hemos mirado a Jesús y nos hemos entregado a Él, nace otra preocupación más, y esta es que podamos ser hallados en Él. Algo muy diferente, ¿verdad? Esto se refiere a que usted y yo debemos estar en unidad viva, constante, amorosa y duradera con Él. De lo contrario, puede ser que no estemos en un estado de salvación. Alguien que no anhela estar en estrecha relación con su Salvador, es muy probable que no ha sido salvo por Él. Es muy probable que no ha nacido de nuevo.
Porque lo que comienza al venir a Cristo es recibir su vida y continúa en su crecimiento en Él. No es nomás recibir su vida y ya, ¿verdad? Sino seguir creciendo, creciendo, creciendo. Así como la rama injertada está ligada a la vid, o así como la piedra está adherida al edificio, o como los miembros están apegados al cuerpo, así mismo debemos estar en Cristo y ser uno con Él, ser hallados en Él. Tiene que ver con permanencia, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con una relación íntima, en una unidad con Él, apegados a Él. Esto significa que a pesar de las tentaciones que puedan surgir para alejarnos de Él, más bien permanezcamos siempre rendidos a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Que a pesar de la maldad que tenemos por naturaleza, nunca traicionemos a nuestro Maestro, sino que nos aferremos fielmente a Él. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 6, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto alude a una conducta diaria. No es hoy sí y mañana ya no, sino diariamente, esforzándonos por seguir su ejemplo, esforzándonos por permanecer en su gracia, en un proceso de santificación, apartándonos cada vez más del pecado, de la maldad de este mundo. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos acerca de este punto. Le voy a dar chance a que lo busque. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice así, hace una pregunta: ¿qué pues diremos? Hablando de la maldad. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto no se refiere al bautismo en aguas, sino al bautismo del Espíritu Santo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿cómo dice ahí? Andemos en vida nueva. Todos los cristianos, al depositar fe para salvación en Él, hemos sido sumergidos en la persona de Cristo en un sentido espiritual. Y de esta manera hemos sido unidos e identificados con Él. De esta manera podemos andar en Él. De esta manera seremos hallados en Él, en una nueva vida, con una nueva identidad, con una nueva manera de pensar, con una forma diferente de actuar, con un nuevo propósito y con una meta final: estar con Él por toda la eternidad. Una persona que no ha sido regenerada o no ha sido bautizada por el Espíritu Santo, es imposible que pueda andar en Él. Porque sin arrepentimiento de pecado ni un nuevo nacimiento, no hay forma que podamos andar en Él.
Colosenses 2:7 dice: arraigados pues y edificados en Él, no en las cosas de este mundo, sino en Él. Fíjese muy bien ahí, en Él, y confirmados en la fe. Así como las plantas reciben nutrición del suelo a través de sus raíces, asimismo usted y yo recibimos fortaleza solamente de Él. Pablo usa esta ilustración, arraigados y sobreedificados en Él, como una necesidad que tenemos de ser saciados por Él. Así como habéis sido enseñados, dice la segunda parte, abundando en acciones de gracias. De esta manera entonces, mis amados hermanos, podremos presentarnos a nuestro Señor en el día de su venida, con alegría, con seguridad, con un deseo ferviente por estar con Él por toda la eternidad. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, permanezcan en Él, permanezcan en Él, permanezcan en Él. Es una oración, tal vez la podamos ver muy insignificativa, pero lleva una profundidad, porque por medio de permanecer en Él podremos ser salvos por Él. Aquí podemos ver el corazón pastoral del apóstol Juan. Su edad avanzada conducen a expresiones como estas: hijitos míos, haciendo notar que habla con personas muy queridas, ¿sí? Y aunque probablemente el apóstol Juan no sabía qué alcance iban a tener sus palabras hasta nuestros días, usted y yo podemos tomar sus palabras como personas queridas por Él, tal como si fuéramos hijos de Él. Y por tal amor Él escribe, inspirado por Dios, para todas las generaciones, con una preocupación de permanecer en Él. E inicia el apóstol Juan la exhortación elevándola a la categoría de mandamiento, reiterando aquello que allá había sido dicho antes: permanezcan en Cristo, permanezcan en Él. Esta exhortación venía siendo ya parte de los escritos del apóstol Juan, y es una instrucción para que usted y yo mantengamos la comunión con Cristo sin obstáculos que lo impidan, quitando de nuestras vidas todo obstáculo que nos quiera impedir nuestra relación con Cristo. Yo creo que estas palabras del apóstol Juan vienen haciendo un eco de lo que ya había dicho Jesús a sus discípulos en Juan 15, versículo 1. Lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Sígame ahí con su vista. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y aquí viene la instrucción de Jesús, versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes, ¿qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? Las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque, ¿qué dice ahí? Separados de mí no pueden hacer
nada. Y nada en griego y en hebreo es nada. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Y qué dice para finalizar? Eso le da, se lo leo. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Tenemos varios versículos dentro de un mismo contexto, donde Jesús está haciendo un énfasis acerca de la permanencia en Él. Solamente por mencionarlo, Jesús repite la misma palabra 7 veces en estos pasajes, lo cual quiere decir que es demasiado importante. Porque no sé si usted ha oído, cuando Dios nos habla una vez, es importante. Cuando nos habla 2 veces, es más importante. Y cuando nos habla 3 o más, ¿qué es? ¿Para olvidarnos de ella? 7 veces, mis hermanos. Así como diciendo, para que no se les vaya a olvidar, permanezcan en mí. ¿Sí? Tiene que ver con persistir en el andar, una conducta continua, no un esfuerzo esporádico. Ay, Alá y se va, o ahora sí, mañana no. Más bien debe ser un esfuerzo diario, activamente, recapitulando la vida de Cristo sobre la tierra. De esta manera seremos hallados en Él. Un uso enfático y demostrativo que tiene que ver con perseverancia y constancia. Una de las cosas que todo ser humano tiene es la incapacidad de ser constantes en algo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces no empezamos algo y a la mitad del camino lo dejamos? Por ejemplo, cuando empieza el año, ¿no? Ahora sí voy a bajar de peso. Lo muy común, ¿no? Y pasan los meses y ¿qué sucede? Nos cansamos, ¿verdad? Y empezamos y luego se viene el día de la rosca y luego le sigue ahí el día de las madres y bueno, ¿verdad? Pero pues así es el ser humano, ¿verdad? Empezamos algo y a la mitad del camino lo dejamos. Y algo que no se trata simplemente de una acción, de un rol o de una responsabilidad que puede tener o no algún tipo de consecuencia, sino en algo que Dios establece como un mandato absoluto, el cual es permanecer en la persona de Cristo. Y esto no es negociable. No porque Dios quiera ser autoritario con nosotros, sino porque Él sabe que eso es lo mejor para nosotros. Porque ¿cuántos saben que Dios quiere lo mejor para sus hijos? ¿Sí? Mis hermanos, jóvenes, señoritas, permanecer en Él todos los días de nuestras vidas nos conviene. Esto te dará la corona de la vida que Jesús ha prometido a los que le aman. Y Jesús nos enseña la importancia de este mandamiento acerca de permanecer en Él, citándolo ahí en Juan 15. Muchas veces cuando leemos este pasaje podemos interpretar que el principio que Dios quiere impartir es que nuestra vida dé fruto, ¿verdad? Y eso es en parte verdad, en parte. Pero el dar fruto en la vida de un cristiano, escuchen bien esto, es la consecuencia de haber permanecido en Él. ¿Se da cuenta? No es el fruto, es la permanencia en Él.
Dios quiere que nuestras vidas den fruto, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que a Él le agrada. Pero el fruto no es lo importante. Lo importante es que tú y yo estemos apegados a la vid. Porque el fruto es la consecuencia del mandato divino que Dios nos da. Si usted ve la estructura de la vid, si usted ve las ramas y mira cómo está constituida una vid, a la cual el Señor da una ilustración para que podamos entender el principio. Esta ilustración describe a Jesús como esa vid, pero también nos muestra que usted y yo somos simplemente las ramas. ¿Sí es así? ¿Sí? Y la rama como tal no tiene la capacidad de dar algo bueno. Si la rama está desconectada de la vid, no puede valerse por sí misma, se seca y se cae. Entonces es amontonada y echada al fuego. La palabra de Dios dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo justo. ¿Sí? La palabra de Dios nos pone a nosotros en una posición privilegiada, pero también en una posición delicada. ¿Sí? Delicada porque nos confronta ante la realidad de quiénes somos y a lo que podemos tener acceso y a lo que podemos lograr por nuestros propios méritos. Pero nos muestra también que no podemos lograr nada si el Señor no interviene primero. Permanecer en Él es un llamado y un mandato de Dios que debemos abrazar fielmente. Pero ¿sabe una cosa? Esa es tu decisión. Es mi decisión. Dígale al que está a tu lado: permanecer en Dios es tu decisión. Dígale con confianza. No le hace que se enoje. Es la pura verdad. Permanecer en Dios es tu decisión. Tu decisión y mi decisión. ¿Sí? El mandato lo podemos ver establecido, como muchos otros mandatos. Pero Dios nos ha dado la capacidad a usted y a mí para decidir. ¿Verdad que sí? Nos ha dado el libre albedrío para que cada quien tome sus propias decisiones. Y de acuerdo a las decisiones que tú y yo tomemos, seremos juzgados. Sean buenas decisiones o sean malas. ¿Sí? Hay quienes confunden el fruto con los dones o con experiencias espirituales. Confunden, pero no permanecen en Dios y no permanecen en su palabra. Jesús en el Evangelio de Mateo dejó claro y hace una distinción. Dice que habrá un tiempo donde serán muchos llamados a su presencia. Muchos llamados, todos seremos llamados a su presencia. ¿Sí? Y muchos le dirán, basado en las experiencias emocionales, incluso en experiencias espirituales, muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos a muchos enfermos. En tu nombre hicimos muchas cosas que no todos pueden hacer. Señor, en tu nombre toqué la guitarra, el bajo, la batería. En tu nombre canté. En tu nombre asistí a la iglesia, Casa de Oración Fontana. En tu nombre serví, Señor. Señor, en tu nombre saqué mi certificado para predicar. Y dice que Jesús les dirá: número 1, apártense de mí. Número 2, hacedores de maldad. Y número 3, nunca los conocí. Entonces, como dijo Juan, nos alejaremos de él avergonzados.
Mis hermanos, yo creo que no podemos confundir ni debemos confundir el fruto con las experiencias vividas religiosamente, experiencias superficiales y emocionales, tal como lo hicieron los fariseos. Tampoco podemos confundir el fruto con las acciones, obras religiosas que cualquiera de nosotros lleguemos a hacer. Hábitos o costumbres que hemos adquirido dentro de la iglesia, pareciéndose al fruto verdadero cuando no lo es. Porque escuche bien esto, el fruto verdadero, el fruto que le agrada al Señor, ¿sabe cuál es? Diga cuál. ¿Cuál? Es el que proviene de Él mismo. Él mismo lo provee. No es algo que usted y yo podamos generar, por mucho que le hagamos así. Los árboles no están ahí pujando, ¿verdad? Para dar el fruto, sino que lo dan naturalmente, cuando están apegados a la vid, ¿verdad? El fruto proviene del Señor, mis hermanos, porque Él es la fuente de donde proviene el fruto que usted y yo debemos de dar. Y cuando el Señor regrese o lleguemos delante de su presencia, lo único que nos va a valer a usted y a mí, ¿sabe qué será? Si permanecimos en Él o no. Ser hallados en Él es una decisión que usted y yo tomamos. Porque el Señor puede regresar en cualquier momento y encontrarnos a usted y a mí haciendo otras cosas. Jesús dijo en una ocasión: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Allí nos conviene estar, mis hermanos, no en los negocios de esta vida que son pasajeros. La exhortación es permanecer en Él. Cuando vamos al término original de permanecer, esto significa muy simple: quedarse ahí, no moverse, estar siempre en ese mismo lugar, no salir de allí, no negociar principios, no verme movido, persuadido o seducido por algo en la vida que me promete prosperar, por algo más satisfactorio que la misma presencia de Jesús. Esta es la gran preocupación, mis hermanos, que cada uno de nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos podamos permanecer en Él. Pero para eso pues tiene que correr, tiene que fluir desde la cabeza, luego a los hijos, para que los hijos se lo enseñen a sus hijos. Pero hoy vivimos muy distraídos. Los hijos van creciendo a la buena de Dios por estar en los negocios de este mundo. Como decía mi hermano Roberto en una predicación, trabajo hay de lunes a lunes, pero nosotros decidimos no trabajar los días del Señor o los días que Él nos pida, ¿verdad? Trabajo hay, ¿verdad que sí? Ahorita pudiéramos estar trabajando, pero hemos decidido estar aquí, escuchando la palabra del Señor. Algo muy importante, para cuando Él regrese, podamos usted y yo ser hallados en Él. Un reto que todos como cristianos nacidos de nuevo tenemos. Por cierto, ¿cuántos ya nacieron de nuevo? Bueno, entonces este es un reto para ti, para mí. ¿Ustedes recuerdan hace 2 semanas la predicación del pastor que tuvimos invitado? ¿Cuál fue el título? ¿Lo recuerda? ¿Cómo? No es como comenzamos,
sino cómo terminamos, ¿verdad? Nuestra permanencia en Él, en el Señor, va a determinar nuestro final. No sé cuántos de ustedes han escuchado la frase: todos los caminos conducen a Roma. ¿Verdad que sí? Yo creo que todos, ¿no? Hoy el fin justifica los medios. Y lo único que importa es recibir lo que creemos que nos merecemos o aquello que queremos tener. Pero esta mentalidad es peligrosa. En lugar de preguntar: Señor, ¿qué es lo que tú realmente quieres de mí? No es lo que nosotros queremos de Él, sino lo que Él quiere de nosotros, el cual es permanecer en Él. Jesús nos dice: mira, yo soy la vid verdadera. Jesús plantea una verdad absoluta y está diciendo: no hay otras vides, no hay otros caminos. Yo soy el único camino, yo soy la única verdad, soy la única vida. Y fuera de mí no hay ningún otro camino que te lleve al Padre. Él es la única vida que podemos experimentar, mis hermanos, no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Fuera de Jesús no hay verdad. Todo lo que se contrapone a lo que Dios establece en su palabra, escuchen, jóvenes, es una mentira. Todo lo que se contrapone a lo que Dios dice en su palabra es una mentira. Puede haber muchos falsos maestros, puede haber otros que se creen dioses, puede haber otras personas que se crean vides, pero la realidad es que la única vid verdadera se llama Jesucristo. Jesús es la fuente de vida. En Él, al igual que una rama de la vid, recibimos fuerza, nutrientes, vitalidad necesaria para dar el fruto que Dios quiere que demos. La rama en sí sola no tiene la capacidad de dar fruto. Creer que podemos llevar una vida moral correcta es algo inútil e infructuoso. Creer que podemos llevar una vida moral correcta es que yo no le hago nada a nadie. Yo soy muy bueno. Que Dios nos ayude, mis hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo podemos ser hallados en Él? Yo le preguntaba en estos días a mi madre. Siempre que tengo oportunidad, me acerco a ella. Y ella me contestó con sus palabras sabias y me dijo: podemos, y ella sin estudiar, pues yo llego ahí con la libreta y a ver mamá, ¿cómo podemos ser hallados en Él? Y ella me dice: meditando en su palabra, viviendo su palabra, abrazando la verdad de su palabra. Yo estoy ahí anotando, ¿no? Amando su palabra, siendo fieles a las enseñanzas de Cristo. Dije: wow. El apóstol Juan, en los versículos anteriores a los que leímos, del capítulo 2, versículo 28, le estaba hablando también a los cristianos que habían escuchado el evangelio. Y les estaba diciendo les estaba invitando a ser fieles a la verdad enseñada por nuestro Señor Jesucristo, ya que algunos de los creyentes estaban siendo engañados y desviados con doctrinas engañosas, con doctrinas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y les dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
Los cristianos habían creído en el Señor Jesucristo para la salvación de sus almas, como usted y como yo. Habían confiado en Él como el Hijo de Dios, siendo el mediador designado y el sacrificio eficaz para el perdón de sus pecados, al igual que usted y que yo. ¿Verdad que sí? Bueno, si esto es así, nuestra responsabilidad debe de ser permanecer en Él y en sus enseñanzas, en lo que hemos aprendido de Él, no en las enseñanzas de un hombre. Hoy en día hay una línea muy delgadita así que con trabajo se puede ver, porque así es el engaño. El engaño es sutil, ¿sí? Donde el enemigo quiere meter falsas doctrinas para engañarnos, usando falsos maestros. Tan sutil que podemos llegar a creer que estamos siguiendo al Dios verdadero, pero no será así. Todo por seguir otro evangelio. Un evangelio que no está respaldado por la palabra de Dios, como es el caso del evangelio de prosperidad, el evangelio de los 144,000, el evangelio de la predestinación, el evangelio de la reencarnación y muchos otros más, que tienen que ver con un mensaje que contradice la verdad bíblica, teniendo como propósito desviar a las personas de lo que las escrituras nos enseñan, enseñando textos fuera de contexto para promover un pretexto o una falsa enseñanza. Y el apóstol Pablo advirtió sobre la aparición de un evangelio diferente, y dice Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de la que hemos anunciado, ¿qué dice ahí? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Los falsos maestros están usando la misma palabra para engañar a muchos, para quedar bien con los hombres y aún sacar provecho de ellos. No, yo no les voy a predicar acerca del pecado, de confrontar sus vidas. No se me vayan a ir de la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Jesús? Ustedes me siguen porque les doy de comer. Vienen buscando de mí algo para satisfacer lo suyo, ¿verdad? Y empezaron a decir: qué dura palabra es esta de Jesús. Y se empezaron a ir uno por uno. Y luego dice que volteó, ¿verdad? Ahí con sus discípulos. ¿Y qué les dijo a los discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, ¿a quién estaba agradando Jesús? ¿A Dios o a los hombres? Bueno, pero no es el caso de muchos engañadores que andan por ahí. ¿Y sabe una cosa? Están logrando engañar. Yo les digo a los jóvenes: cuando tú vayas a una iglesia, una mega iglesia, para tus antenitas de vinil. Porque están llenas estas iglesias, porque nomás están escuchando lo que les gusta oír. Y el pastor está predicando lo que les gusta a ellos oír. Dios es amor. ¿Dios es amor?
sí, pero también es fuego consumidor. Y quiero hacer yo un paréntesis aquí, mis hermanos, con todo respeto, quiero hacerle una recomendación. Esta es con todo el respeto que usted merece, pero que cada quien decida de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le guíe a hacer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahí va. Yo creo que no hay necesidad de estar expuestos a otros ministerios que no son como el ministerio donde Dios te ha establecido. Porque Dios es el que nos establece, mis hermanos. No somos nosotros mismos. Si nosotros nos vinimos y nos establecimos aquí, bueno, asegúrate que Dios te ha establecido aquí para que ahí puedas dar fruto, ¿sí? Porque si no va a ser muy difícil, ¿sí? Ciertamente no somos un ministerio perfecto, ¿verdad que no? Tenemos muchas deficiencias, cometemos muchos errores, pero ¿sabe una cosa? Estamos comprometidos a hablar la verdad del evangelio sin manipulaciones. Y usted y yo debemos estar seguros que Dios nos ha plantado en este lugar. El ministerio de casa de oración tiene bastante enseñanza, no solo en esta casa, sino alrededor del mundo, donde podemos tener acceso libre a esta enseñanza, sana doctrina. Incluso cuenta con varios institutos bíblicos en línea gratuitos, no tiene que pagar nada. Hace falta solamente con enrolarse en ellos y ahí a poder aprender. Tiene tanta enseñanza, mis hermanos. Bueno, simplemente con las predicaciones del pastor Chuy tenemos como para andar ahí, cámbiale y oyendo a uno, oyendo a otro. Claro, y aclaro, no somos los únicos que enseñamos la sana doctrina, ¿verdad? Pero cada ministerio tiene una visión diferente. Y en ese sentido podemos envolvernos en otras visiones o enseñanzas que no son las mismas de la iglesia local o de la iglesia como ministerio, ¿sí? Y de esa manera, ¿sabe qué? Podemos llegar a confusión, a confundirnos. Yo te animo que si Dios te ha establecido en esta barca, permanece allí. Adopta la visión del lugar donde Dios te ha establecido. Echa raíces. Cumple el propósito que Dios te ha dado para funcionar ahí. No andes de barca en barca, que por andar así puedas llegar a adoptar otra enseñanza. Quizás enseñanzas falsas. En las redes sociales podemos ver toda una mezcla de enseñanzas. Una mezcla, como un abanico. Que usted lo hable y tiene aquí, tiene allá, ¿sí? Muchas de ellas son el verdadero evangelio, pero sutilmente entre ellas hay muchas que son engañosas, que se pueden ver como verdaderas, pero no serlas. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Bueno, esta, como ya lo dije, es una recomendación para esta congregación. Dios nos ha establecido en este lugar con una visión y con un propósito, y nos ha traído desde lejos a este lugar para que tú y yo cumplamos ese propósito. ¿Cuántos vienen de lejos? Hoy más que nunca, mis hermanos, tenemos que andar con mucha cautela. No todo lo que brilla, mire nomás, brilla y no lo es. Es del SWAT-MIT. Si tú quieres estudiar, bueno, ahí hay mucho material, pero el llamado es a permanecer fieles a Dios, a su palabra y al lugar donde Dios te ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, usted ya lo dijo. El apóstol Juan trataba de decirle esto a los cristianos de su época. Miren, su esperanza viene de creer en Cristo
como Dios nos ha dado testimonio de Él. Permanezcan en la verdad que recibieron desde el principio, porque en sus primeros días Dios obró salvación en ustedes. El fundamento de su fe tiene que ser persistente. Descansa en una palabra segura de testimonio. La verdad es por naturaleza fija e inalterable. La verdad del Evangelio es por naturaleza fija e inalterable. Saben más sobre ella que antes, pero la verdad misma sigue siendo la misma y debe de ser la misma. Procuren permanecer en ella. Nos resultará difícil hacerlo porque hay un elemento de variabilidad en nosotros mismos, pero esto debemos superarlo por medio de su gracia. Encontraremos muchos elementos de seducción en el mundo. Hay hombres cuyo objetivo es debilitar la fe de los demás y así ganarse la reputación del ingenio y la profundidad de pensamiento de las personas. Algunos parecen considerar una ambición digna de un cristiano siempre estar cuestionando. ¿Y por qué este? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Mira, aquí en la esquina hay otro ministerio que lo hace así. ¿Por qué ustedes no lo hacen? ¿Se fijan cómo nosotros mismos nos vamos confundiendo y confundimos a otros? Estar cuestionando para algunos es una actitud digna de un cristiano. Pero como lo dijo el apóstol Pablo, siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Su objetivo es sembrar la duda en mentes bendecidas. Mis hermanos, ¿cuántos saben que nuestra fe será probada? Continuamente serán probados nuestros cimientos. Prestemos atención a esta palabra de la boca del Señor. Permanezcamos en Él. Mantengámonos en la verdad, porque aquel que nos ha justificado también nos santificará, y el que nos está santificando también nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. No cambiemos las verdades eternas por comentarios que las personas hacen. Permanezcamos en Él. Así como la piedra está puesta en el cimiento, permanezcamos en Él, en ella, allí inconmovibles. Así como la rama ha sido injertada en el tronco, permanezcamos allí. Así como el miembro está en el cuerpo, así permanezcamos allí. Si no lo hacemos, todo será en vano. Permanezcan en el santo molde de la doctrina en el cual fueron entregados al principio. Que nadie los engañe con vanas palabras, aunque hay muchos en estos días que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Yo no sé si usted puede discernir los tiempos, pero hay un llamado urgente a permanecer en Jesús, permitiendo que sus palabras permanezcan en nosotros, para cuando Él se manifieste, seamos hallados en Él, seamos tomados, y no en las cosas de este mundo. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Permanece en Él. Tiene que ver con constancia. Usted recuerda, ya casi estoy terminando, cuando usted entregó su vida al Señor. Haga un recuento ahí. Usted recuerda, no sé si a usted le pasó como a mí, pero nuestra confianza en Él era plena. Y solíamos decir: soy un pobre pecador y mi vida no vale la pena, pero Cristo es mi todo, en todo.
Creo que al igual que yo, descansábamos en su obra redentora, sin apoyarnos en nuestro conocimiento, ni en nuestros propios sentimientos, o ni siquiera en las resoluciones que cada uno podemos tener. Cristo lo era todo. Y queríamos hablarle a todo el mundo de lo que Jesús había hecho en nuestras vidas. ¿Recuerda? Pero pasan los años y nos comenzamos a relajar. Esa pasión que en algún tiempo teníamos se fue debilitando. Ese fuego que se veía en nosotros se fue apagando. ¿Por qué? Sin embargo, mis hermanos, necesitamos regresar a ese primer estado de entrega y confianza que antes teníamos, con la misma sencillez con la que confiamos en Él en un principio. Que volvamos a retomar las palabras del Señor en nuestras vidas, que nos dicen: yo te perdono. Que nos dijeron: yo te perdono, y nos sacó del lodo cenagoso en el que nos encontrábamos hundidos. Y que podamos tomar las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De allí en adelante nuestra vida debe de ser consagrada más y más para Él, porque ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos por Él y para Él. Él es el objeto por lo cual vivimos. Nuestro objetivo de vida no es para desgastarnos en tener una casa o en tener un carro o riquezas terrenales, ahí afanados y afanados. Estas van a desaparecer un día, mis hermanos, y nadie supo para quién trabajó. El día que nos vayamos de este mundo, y probablemente ahí se van a pelear por lo que tú hiciste afanosamente. Yo le digo a mis padres: no nos dejen herencia. Digo, no tienen mucho, ¿verdad? Pero no, yo quiero estar en paz con mis hermanos. Porque las herencias, imagínense, ¿verdad? Así que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2:15: escuchen esto, jóvenes señoritas, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Termino con las palabras que el pastor Chuy en un extracto hizo: que nuestros corazones no sucumban ante aquellos que enseñan que Jesús tardará o que no vendrá. Al contrario, afirmemos nuestros corazones esperando con paciencia su regreso, que es inminente. No sabemos ni el día ni la hora, pero eso no importa. Lo importante es que Él vendrá. Y esta esperanza que tenemos debemos de proclamarla con convicción y valentía. Él regresará pronto por los suyos y nos llevará con Él para estar por toda la eternidad. Vale la pena el esfuerzo y la perseverancia de poder ser hallados en Él. Un estilo de vida que vamos desarrollando hasta que Él vuelva por nosotros o nos llame a su presencia. Jesús es la buena barca en la que te has embarcado para que te lleve seguro al puerto deseado. Permanece en la barca y podrás contener cualquier tormenta. Mantengamos nuestra confianza en Jesús
y Él nos dará paz y salvación. ¿Entendió usted el mensaje? Bueno, le invito a que se ponga de pie. Vamos a cerrar este tiempo haciendo un compromiso con el Señor. Cierra tus ojos y medita en esto. Si en tu caminar con Cristo te has relajado, incluso el fuego de la llama que había en ti en un principio se ha debilitado, este es un buen momento para volvernos a Él, como el primer día en que le conocimos. Si tú sigues en pie con tu compromiso firme delante de Él, también es un buen momento para afianzarnos en Él y para consolidar ese compromiso de serle fiel al Señor hasta el final y no mirar atrás como muchos lo han hecho. Cierra tus ojos y hagamos juntos de este canto un compromiso con el Señor. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Oh, no volveré atrás. Oh, no. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Dile, quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Y apegado a ti, quiero vivir. Oh, los que aman este mundo, enemigos son del Padre.
seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Oh no, tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Oh, tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Oh, tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Oh, no volveré y no volveré atrás. No, no, y no volveré atrás. Oh, y no volveré atrás. Y no volveré atrás. Hacemos un compromiso contigo, Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Sigamos adelante, mis hermanos. Todavía hay tiempo para seguir. Que Dios les bendiga a todos. Despídase unos a otros y nos vemos en nuestra próxima reunión. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.